Vamos a ver este tema de retorno y recurrencia. Primero que todo, ¿qué es retornar o qué es el retorno? Es volver a la existencia, volver a tomar un cuerpo físico. Porque cuando nosotros desencarnamos, por ejemplo en la existencia anterior, morimos, nuestro cuerpo físico lo dejamos, pero nuestra alma o nuestra psiquis, todo el conjunto de efectos psicológicos y también conciencia que tenemos, vuelve, en realidad se queda esperando en el limbo hasta que tenga lugar a un nuevo cuerpo físico. Y cuando vuelve se dice que retornamos, eso es retornar. Y la recurrencia es que todo vuelve a ocurrir, todo se repite, más sus consecuencias. Entonces, como decía, nosotros nos llevamos nuestra vida entera. El anciano termina su vida, muere, deja el cuerpo físico que ya está bastante viejo y tiene un montón de problemas. Entonces se lleva lo que es su vida guardada como si fuese una película, o más bien es una película, con cada escena de su vida. Todo eso queda guardado en una memoria. Cuando vuelve como un bebé nuevamente y se va a ir dando escena tras escena de a poco, tal como sucedió en la vida anterior. Pero va a haber consecuencias. Si por ejemplo en la existencia anterior, en cierta escena, se encuentra con una persona y la hiere, uno por ejemplo agrede a otra persona, en la próxima existencia va a ser al revés. La persona agredida va a ser el agresor y viceversa. Entonces, la vida en sí de cada uno de nosotros es siempre la misma, siempre repitiéndose existencia tras existencia, a través de los siglos. Claro, va cambiando de acuerdo a la época y al lugar. Cambian cosas de la personalidad, no va a ser la misma personalidad ahora en el 2024 que en el 1500 o en el 1700 o en el 1900. Las personalidades van cambiando, los vestidos, las vestimentas van cambiando, la moral va cambiando, las costumbres y demás. Pero en sí, en esencia, la parte psicológica es la misma, no ha cambiado mucho. Tenemos las mismas formas de pensar, los mismos defectos, los mismos celos, la misma ira, la misma codicia, etcétera, etcétera. Eso no cambia mucho. Y eso es lo que todos esos defectos son los que van a hacer que repitamos nuestras cosas. Por ejemplo, si en una existencia anterior una persona se encuentra vamos a poner un muchacho de 20 años, se encuentra con una chica de 20 años y se enamoran. Entonces empiezan a suceder un montón de escenas, se conocen, se conquistan, se dicen ciertas cosas, se atraen y empiezan a suceder todo escena tras escena hasta que llegan a estar juntos o incluso casarse. Todo eso queda grabado, queda guardado en la psicología de las dos personas. Cuando vuelvan a una nueva existencia, a los 20 años, los yoes de enamoramiento, los yoes de lujuria, los yoes de... Si hubo escenas de celos, se van a manifestar esos yoes de celos. Si hubo placeres, distintos deseos y placeres, se van a ir manifestando todos esos yoes. Y cada uno de los dos, de la pareja, sin saber por qué, se va a encontrar. Entonces de repente, a los 20 años,
los dos van a tener ganas de ir a tal lugar donde de repente se van a encontrar, se van a flechar, todos los defectos, se van a sentir muy atraídos y se van a repetir las mismas cosas. Claro, no es lo mismo. Tal vez ahora en una existencia así van a vestir de tal manera, de acuerdo a la época, pero en el 1500 usaban otros vestidos y tenían otras formas de hablar, otras palabras, otros modismos, pero en sí los yoes son los mismos y se van a seguir buscando igual para volver a repetir lo que ya sucedió. Si hubo, por ejemplo, una infidelidad, todo eso queda guardado. Entonces, si el varón le es infiel a la mujer en cierta existencia, la próxima vez va a ser al revés. Él va a tener que sufrir lo que le ha hecho sufrir a la chica. Y así sucesivamente. Es la misma ley del karma que nos permite aprender. Es lo que permite que nosotros saquemos sabiduría de esta existencia. Bueno, así sucede con todo. Lo mismo un ladrón, por ejemplo, que le roba a otra persona. Todo eso queda grabado y de repente, en una nueva existencia, se van a volver a encontrar y ahora va a ser al revés. El que antes robó ahora va a ser robado. Si fue una estafa sin heridos, también va a ser algún tipo de estafa y así. ¿Qué es lo que pasa? Todo esto sucede sin que nosotros seamos conscientes de eso. Todo va por detrás de nuestro entendimiento. La verdad es que nos creemos muy inteligentes, muy capaces y que sabemos mucho o que estudiamos mucho, pero todos los estudios que tenemos en la escuela, en la universidad, etc., no hablan nada de esto. Entonces todo esto sucede mecánicamente detrás de nuestro entendimiento. Y creemos que vivimos vidas nuevas, pero no es así. Vamos a encontrar que hay 3 tipos de actos. Los actos de la recurrencia o del ego, que es lo que comentaba recién, donde todo se va a ir repitiendo, recurrencia, vuelve a ocurrir, pero con sus consecuencias. Siempre es un poquito más, siempre es una consecuencia nueva de lo que ya se hizo. Entonces, de ahí podemos sacar que cada vez la cosa se va a ir poniendo un poco más difícil. Porque yo le digo una palabra hiriente a una persona, vamos a suponer que esa persona no la veo nunca más en la vida. En la próxima existencia, esa persona me la voy a volver a encontrar y ahora ella me va a decir una palabra hiriente y tal vez un poquito más. Entonces yo voy a querer contestar, porque así reacciona el ego, y voy a ir un poquito más allá. En existencia tras existencia, si uno no aplica la autoobservación, si no aplica la conciencia en cada uno de sus actos y de las cosas que le pasan en el diario vivir, todo siempre se vuelve un poquito más egoico. Y bueno, eso lo podemos ver ahora en los tiempos que corren hoy por hoy, donde el ego es bastante fuerte. Bueno, ese es el acto, son los actos de la recurrencia, es lo normal dentro de estos días. Pero no todo es recurrencia, no todo, digamos, está escrito ya. También existen los accidentes, por estar dormido, algo que no tenía que pasar, que no estaba previsto, digamos, que pase, no estaba en la película de nuestra vida. No había defectos psicológicos relacionados con eso. Y simplemente pasa un accidente. ¿Por qué? Porque estamos dormidos y cometemos errores, cometemos accidentes. Pero esos accidentes pueden generar una nueva recurrencia.
Si yo por accidente, por estar, por ejemplo, manejando un auto con el celular y no veo bien por dónde estoy yendo y rozo a alguien o atropello a alguien, ahí ya genero una recurrencia. Ese acto de accidente que no estaba previsto, eso nunca había pasado en ninguna existencia anterior, pero ahora sí la estoy creando yo, por estar dormido. Tal vez por accidente uno conoce a una persona que no estaba, nunca antes había conocido en ninguna de sus existencias, es decir, no estaba dentro de las recurrencias, y se puede enamorar y ahora va a formar parte de una nueva recurrencia y se la va a seguir encontrando existencia tras existencia. Todo eso porque no estamos conscientes. Si estuviésemos conscientes, haríamos la voluntad de nuestro ser. Y eso es el tercer tipo de acto, los actos conscientes, estar en vigilia, estar en autoobservación y no darle lugar al ego, no darle lugar a los accidentes tampoco, y sí darle lugar al ser. Si estamos en autoobservación, estamos conscientes, podemos cambiar nuestro destino. Todo lo que estaba planificado, estaba grabado en nuestra película de nuestra vida, que venimos repitiendo de existencia tras existencia, lo podemos cambiar. Si yo, por ejemplo, elimino el yo del alcohol y por recurrencia me tenía que encontrar, me tenía que emborrachar, tenía que encontrarme con una persona también borracha y pelearme con ella y terminar en el hospital, si eso se venía dando y se tenía que dar en esta existencia, si yo antes comprendí mi defecto del alcoholismo y lo eliminé, ya es imposible que esa escena se pueda dar, porque ya no está el yo, no está el defecto que me va a llevar a, por ejemplo, un boliche o me va a llevar a un bar, ni tampoco llevar a emborracharme, ni mucho menos tener pleitos con otra persona por estar borracho. Eso ya no se puede dar, no existe el yo. Entonces, es así como podemos cambiar nuestra vida y volvernos más conscientes. Si nos autoobservamos, descubrimos en el momento cada defecto, cada actor que se está por manifestar en esa escena. La escena ya viene grabada de antes. Tenía que suceder, pero si en el momento yo lo cambio, me autoobservo y cambio mi manera mecánica de reaccionar. Si ante un insulto que me dicen, yo siento ese defecto, ese yo que se apodera de mi centro emocional, me pone ese fuego y se apodera de mi centro motor que ya quiere responder, pero yo le pido muerte a la Madre Divina, ya reacciona de otra manera. Entonces, lo que tenía que suceder ya no sucede. Cambio mi vida. Mucho mejor si elimino antes el defecto. Directamente esa escena no se va a poder dar. Entonces, ¿quiénes son los que hacen posible la película de nuestra existencia? Nuestros actores, nuestros defectos psicológicos, nuestros yoes. Pero sin actores, el papel concluye. No hay posibilidad de repetir. Entonces vamos a dejar de vivir vidas mecánicas, automáticas, y vamos a darle lugar al ser, a la conciencia, que él se pueda manifestar, cambiar toda nuestra existencia. Vamos a poder vivir eventos nuevos, diferentes, que nunca antes hayamos vivido en ninguna de las existencias anteriores. Y eso tiene otro sabor. Entonces, bueno, eso sería todo. Hay que tener en cuenta que son nuestros mismos defectos psicológicos los que se ponen cita telepática para encontrarse. Nada es casualidad, las personas
Se encuentran las parejas, encuentros románticos, encuentros de negocios, jefes con empleados, empleados con jefes. Bueno, todos se buscan telepáticamente. De repente, un yo tiene mucha ilusión por un trabajo, un trabajo nuevo, y piensa que le va a ir muy bien, y sí, claro que puede ser así. El jefe va, ve a la persona, le gustó, lo contrata, y ninguno de esas dos personas sospecha que todo eso ya se había dado antes en una existencia anterior. Ya eh, fueron compañeros, fueron socios o fueron empleado y empleador. Se estuvieron colaborando antes. Y vuelven a suceder las mismas cosas, pero es el yo el que se va poniendo, se busca, se pone la cita telepática para que todo eso suceda. La idea es que el yo deje de existir. Cuando deja de existir el yo, el ser toma todo el control de la vida y las cosas cambian.